Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas. Y como cada lunes vamos a hablar de cine, vamos a hablar de estrenos con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmovert. Aquí ya tenemos por aquí. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buenas. Vamos a hablar de cine, de estrenos, a ver qué podemos encontrar para esta semana lluviosa en el cine, donde resguardarnos. Bueno, podemos encontrar la nueva película de M. Night Shyamalan, que se llama Llaman a la puerta y que va por los caminos habituales en el director del Sexto Sentido, para que la gente recuerde alguna película suya, o más recientemente la de Tiempo, que a mí tengo que decir que me pareció mejor película que otras suyas, aunque entre mis preferidas de las de Shyamalan está La joven del agua con bastante diferencia. Yo sé que tiene muchos seguidores y que películas como El bosque o el mismo El sexto sentido están dentro de lo que la gente tiene como películas interesantes de las últimas décadas. A mí me parece en ese sentido que no tienen tanto interés. Son películas con ideas felices, con ideas interesantes, en donde se hacen algunas pequeñas trampas. En algunas ocasiones tiene algún tema como más destacado que podríamos, digamos, coger un poco con más interés, pero a mí siempre me ha dejado en un terreno ahí, bueno, que sí, que sí, no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Excepto películas, como ya digo, concretas. En esta ocasión adapta a la pantalla, bueno, no lo adapta él, el guión es suyo y de más guionistas, pero adapta a la pantalla una novela de Paul Tremblay y, bueno, es una historia curiosa. Es una pareja, un matrimonio de gays que tiene una hija adoptada. Están como de vacaciones en un sitio bastante alejado, en una casa en medio del campo. Y un día pues aparecen por allí cuatro individuos, cuatro personas. Y empiezan a contarles cosas muy raras. Bueno, primero les piden que les dejen entrar, de ahí lo de llaman a la puerta. Por favor, déjenos entrar y tal, que necesitamos hablar con ustedes. Y aquellos se resisten, y como se resisten, pues al final lo que hacen es tirar la puerta abajo y entran. Pero no entran con una intención de robar o de hacer alguna estracanada así típica de las que podamos pensar, ¿no? Tanto de película como en la vida real, sino que les hacen una propuesta muy peculiar. Les cuentan una historia muy peculiar que, diríamos, para no chafar nada y para que la gente también se fije cuando vaya a verla, si va a verla, diríamos que tiene que ver con el tema de los cuatro jinetes del Apocalipsis, los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. Yo creo que en ese sentido la película está bien pensada, o el libro probablemente habría que decir, está bien pensado jugando con el tema de esos cuatro jinetes del Apocalipsis y de cosas que pueden pasar, pero se queda la película un poco corta. ¿En qué sentido? Bueno, pues que todo transcurre en esa habitación de la cabaña en la que viven, que se hace un poco monótono, que el tema, en cuanto ya se plantea, necesita algo más para mantener la atención del espectador y no hay especialmente nada más, pero también por otra parte hay que reconocer la habilidad de Shyamalan a la hora de hacer las películas, el montaje cinematográfico, la planificación, los encuadres, para que a pesar de que no hay tema nuevo, la película siga teniendo una cierta agilidad, que no está recompensada para el espectador con un material suficientemente interesante, desde mi punto de vista. En cualquier caso, para la gente a la que le guste el tema del cine de terror, de corte fantástico, cosas así un poco en esa línea, bueno, para la gente que le guste Shyamalan, no, no vayamos más lejos tampoco, seguramente les interesará. Esta es la película potente de estreno de la semana. Shyamalan siempre es un acontecimiento y desde ese punto de vista, bueno, yo no sé si hará grandes recaudaciones, pero seguro que tendrá un cierto funcionamiento en taquilla, aunque la película, digamos, que viene con más fama, que viene con un punto un poco más de prestigio, es Almas en pena en Inisherin, que tiene 9 nominaciones a los Oscar en todas las categorías importantes, desde mejor película, mejor director, mejor guión, etcétera, por no extenderme, y que está escrita y dirigida por Martin McDonagh, o algo parecido, porque la pronunciación seguro que no es buena.
que es el director, para que la gente lo identifique, de Tres anuncios a las afueras y luego con anterioridad Siete psicópatas o Escondidos en brujas, que eran películas curiosas cuando menos, pero sobre todo Tres anuncios a las afueras yo creo que fue una película impactante, también con nominaciones a los Oscars, con premios luego en esas mismas convocatorias y también en todos los festivales y demás por donde se presentaba. Almas en pena en Inisherin es una historia muy peculiar. La han catalogado como comedia. Yo no diría tanto, ya le pondría un primer apunte de que es más drama que comedia, aunque tiene algún elemento pues un poco cómico. La acción se sitúa en una isla, en una población pequeña y en los alrededores en los que en casas un poco desperdigadas viven distintas personas, desde un tipo solitario, que es uno de los protagonistas, hasta una pareja de hermanos, una hermana y un hermano, que viven en otra de las casas. El punto de partida de la película es muy peculiar, como toda la película, y lo estoy diciendo así sonriendo un poco, pero que la gente no piense, por ejemplo, estoy acordando de algunas cosas de la película que son peculiares, que la gente no piense que es muy de comedia, aunque ya digo que tiene algunos apuntes. La película comienza con un tipo que está interpretado por Colin Farrell, que va a hacer su rutina habitual. Ir a ver a un amigo, ir a la taberna, tomarse sus pintas de cerveza, pero se encuentra con una sorpresa, y es que un amigo de toda la vida, que está interpretado por Brendan Gleeson, pues le dice que no quiere volver a verle, que no. Pero vamos a estar de broma, ¿no? Porque, ¿cómo que no quiere volver a verme? Que no quiere volver a verte, que es aburrido y ya. Pero ¿cómo voy a ser aburrido si llevamos años que en donde la rutina es siempre la misma, que vengo, que vamos a tomar cervezas, que tal, que no quiero que vuelvas a verme y que no quiero que me hables? Ese es el punto de partida de la película y no cuento más porque tiene muchísimas pequeñas cosas, pero digamos que el eje central sobre el que se apoya la película es esa historia de una amistad que se acaba. ¿Y qué pasa cuando una amistad se acaba? Pues que se pueden seguir muchos caminos. Pues vale, pues si se ha acabado, cada uno en su casa y ya está. Pero lo mismo si alguien es un poco tozudo o un poco corto, como le pasa al protagonista que interpreta a Colin Farrell, pues puede pensar, va, esto, oye, que será un mal momento, para que nos entendamos. Voy a insistirle un poco más, le dejo un poco así en paz, pero luego le insistiré y ya se acaba, ¿no? Bueno, pues la película juega con esos elementos. No, ya digo, no cuento nada más. Lo que habla también es de cómo es la gente en esas zonas rurales, aisladas, en donde la comunicación pues a veces es difícil, en donde los elementos para divertirse pues tampoco abundan y bueno, pues todo se reduce básicamente a dar paseos y a ir a la taberna y a tomarse las cervezas y allí pues a veces alguien se pone a tocar música o no, o se juntan dos o tres y tocan temas tradicionales, en fin. Este es el elemento que nos presenta la película. ¿Y cómo puede ser que una película así acabe consiguiendo 9 nominaciones a los Oscars, reconocimientos por todos los lados, en los premios BAFTA, porque es una película británica, no es americana? Los BAFTA tiene 10 nominaciones y demás. Pues porque es una película cuidada. Primero que nada, con muy buenos personajes. Luego, con muy buenas interpretaciones. Hay que reconocerle a los actores y las actrices que están en la película, que están muy bien. Yo creo que también de la mano del director, de Martin McDonagh, que es un buen director. Ya lo vimos, y vuelvo a citar la referencia en Tres anuncios a las afueras, pero es un buen director. Y con eso consigue al final que una historia muy pequeña se mantenga bien a lo largo del metraje, que son como 114 minutos, y que sea sugerente en cuanto a lo que propone. Porque aunque es la historia de una amistad que se rompe, lo podemos llevar a muchos más ámbitos. Historias de pareja, matrimonios, novios, parejas, lo que queramos. Pues pasa a veces lo mismo. Y aunque aquí esté centrado en dos amigos, podríamos trasladarlo a lo mismo. Alguien dice, se acabó, no quiero volver a verte, no quiero que me hables, no quiero que nada. Y la otra parte se empeña en que no puede ser, hombre, pues si llevamos toda la vida juntos y esto tiene que ser un mal momento. Bueno, ya se le pasará. Y bueno, cuando no se le pasa a alguien, pues pasan cosas como las que describe la película, un poco de forma exagerada,
pero yo creo que también con un sentido metafórico. Metafórico en el sentido de que lo que veamos en la pantalla, bueno, podemos creernos que es así, porque si entramos en la dinámica de la película, podría ser perfectamente, aunque sea exagerado, pero yo creo que tiene un sentido más bien metafórico desde el momento en el que nos encontramos algunas cosas también peculiares que no puedo contar para no estropear la película. Yo creo en ese sentido que la película es muy sugerente, está muy bien hecha, muy bien ambientada, los parajes están muy bien, las interpretaciones, los encuadres, la música de Carter Barwell está en su punto, delicada, precisa, en el punto exacto. Y es una de las películas importantes de las que se estrenan en estas fechas, en las que tenemos básicamente películas con nominaciones a los Oscars. La semana pasada, por ejemplo, La ballena, que también es de las que tiene, en este caso, 3 nominaciones y muy probablemente candidata a que algunas de esas nominaciones se conviertan en premios, ¿no? Si todo va bien, porque hay que recordar también que esta semana se ha repuesto todo a la vez en todas partes, que es una película que se estrenó ya hace algún tiempo y que ahora vuelve a la cartelera fruto de 11 nominaciones a los Oscars. Y aquí sí que ya no podemos coincidir con esas nominaciones. Si en La ballena o en Almas en pena, en Inisherin, teníamos una justificación, independientemente de que los premios son siempre aleatorios y todo ese tipo de cosas que hemos contado, en toda la vez, en todas partes, a mí me parece que no. Yo no sé lo que habrían fumado, lo que habrían bebido los miembros de la academia de forma colectiva cuando decidieron votar a toda la vez en todas partes. Hay que decir que ha habido algún pequeño escándalo con alguna de las nominaciones que tiene, porque hay algunas cosas prohibidas en las nominaciones y todo, en los premios Oscars, en casi todos los premios en realidad, que es presionar a los académicos o, digamos, hacerles muchos regalitos y cosas así. Luego, lo cierto es que todo el mundo lo hace. También seamos claros en esto, porque hay que reconocer que las normas están para saltárselas, como decía aquel, ¿no? Pero ha habido algún pequeño escándalo con eso. Pero en cualquier caso, 11 nominaciones, incluido Mejor Película y demás, me parece desproporcionado. Esta es una película que ya comentamos en su momento, que es una pequeña estracanada. Es una película de universos paralelos, en donde el argumento no es tan importante como el hecho de que se juega con ese tema de los universos paralelos y que lo que pasa es que en esos universos puede pasar cualquier cosa. Pongo siempre el mismo ejemplo y pongo este para no estropear más la película, porque me imagino que también cuando hablamos la otra vez los buses. En uno de esos universos paralelos, pues resulta que seguimos teniendo manos, pero en vez de ser manos normales, los dedos son salchichas Frankfurt, que está muy bien. No para comérselas, sino que son literalmente salchichas Frankfurt. Bueno, pues entonces no podemos coger cosas porque no tienen la movilidad ni nada, sino que tenemos unos apéndices ahí que son salchichas. Bueno, pues la película va un poco en esa línea, de hacer tonterías, de establecer bobadas absolutas en lo que va pasando con los personajes y con las situaciones, jugando, insisto, con el tema de los universos paralelos. ¿Qué ha pasado como para que tenga esos reconocimientos entonces? Pues que de vez en cuando pasan estas cosas. De hecho, bueno, pues incluso en algunas clasificaciones pone como que es una de las 100 mejores películas de 2022. Hombre, eso no es decir mucho, porque 100 películas son muchas. Y no es lo mismo si me dices, está entre las 10 primeras que está en el puesto 97. Pero en cualquier caso me parece sobredimensionado. Otra cosa es que te rías un poco, que a mucho público así general pues le haya parecido una película más o menos llevadera. Dura 139 minutos, 2 horas 19, que tampoco es poco. Pero a mí me pareció ya, como he dicho antes, en el momento del estreno Nuestra Canadá, y ya cuando vi los premios y las nominaciones, bueno, me pareció absolutamente terrible, terrible directamente. Mucho más terrible, en cualquier caso, Asterix y Obelix, El Reino Medio. Aquí tenemos a nuestros héroes habituales, interpretados por otros actores diferentes de los que los interpretaban. Lo podéis notar sobre todo en Obelix, que antes tenía ya a Depardieu y ahora está interpretado por Gilles Lelouch, eso sí, con un abultamiento para que parezca más gordo y demás, y que ahora la acción les va a llevar hasta China, porque nada más empezar la película lo que vemos es que la emperatriz china ha sido derrocada, la hija escapa, y ¿dónde va a parar? Pues con la ayuda de un galo va a parar a la aldea de los galos. Y allí llega para pedir ayuda, y aunque el jefe de la aldea no está muy de acuerdo, pues Asterix y Obelix se embarcan en ir a China a ayudarle.
La película no es mala, es lo siguiente. O sea, está toda llena de tonterías, tópicos, bobadas, pero hay un público que busca esto y que además si la sala está medianamente llena se reirá con esas tonterías, con esos gags súper tontorrones. Bueno, yo no me voy a oponer. A mí me pareció dolorosamente mala la película y por eso no la voy a recomendar. Más interesante tengo Sueños Eléctricos, aunque yo no la voy a recomendar. Es una película de Costa Rica sobre una chica, una adolescente que vive con su madre y que bueno, pues está en una época de conflictos, de despertar a la sexualidad y de conflictos con las personas mayores porque es el momento. No me cuenta nada que no hayamos visto en otras ocasiones y quizá tiene el hándicap para mí, de que de nuevo pues las tomas de sonido no son demasiado buenas y entre que el castellano de Costa Rica no es exactamente como el de aquí y algunas expresiones son un poco peculiares y que el sonido es un poco malo, pues buena parte de la película no se entiende del todo bien. Y claro, pues siempre es un pequeño problema. Pero el tema es interesante en la línea de lo que digo. Es historia de un adolescente rebelde porque es el momento y de las circunstancias que tiene un poco a su alrededor. Los hijos de otros es también una película que tiene algunos pequeños elementos de interés, pero no como para recomendarla incondicionalmente. No sé dónde leí que alguien ponía una película súper optimista, no sé cuántos, llena de vitalidad. Hombre, tampoco es eso. Es la historia de una mujer divorciada, tendrá 40 años, una cosa así, y bueno, pues inicia una nueva relación con un hombre que también está separado o divorciado y que tienen una hija pequeña. Y entonces la película juega a lo que dice el título, los hijos de los otros, la relación que se establece entre esta mujer y la hija de su nueva pareja. Es una película pequeñita, es una película que tiene la virtud de tener buenos intérpretes, empezando por Virginie Efira, una actriz belga que está afincada en Francia y que nos gusta, la hemos comentado aquí en bastantes ocasiones. Además, últimamente están llegando bastantes películas suyas. Ha habido épocas que no, pero últimamente están llegando bastantes. Pero la película es un poco menor, la película es poca cosa y a pesar de sus buenas intenciones y de que yo creo que reflexiona un poco sobre esa idea, ¿no? Cómo aceptamos a los hijos de los otros. Iniciamos una nueva relación y entonces resulta que esa otra persona tiene hijos. ¿Y cómo lo llevamos? ¿Les tratamos como hijos propios? ¿Nos encariñamos? ¿No? Porque lo mismo la relación no dura. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? La película explora ese tipo de cosas. Y finalmente la última película que hemos podido ver esta semana es La amiga de mi amiga. Es una película española que está dirigida, coescrita e interpretada por Zaida Carmona y que básicamente podríamos definir como una película hecha toda por mujeres o básicamente por mujeres y que reflexiona sobre el mundo de las mujeres. El problema es que el guión es muy flojo, por no decir algo peor, entra en temas bastante tópicos. Yo diría que las actrices, en la mayor parte de los casos, no deben ser profesionales porque la interpretación no es nada buena, o eso, o la dirección de actrices va muy mal. Y el tema o lo que me plantea no me interesa prácticamente nada, porque son historias de, ay, me ha dejado, y qué pasa, nos hemos dado un tiempo, pero es que no coge mis llamadas de teléfono, ay, pues no sé cuántos, oye, pues eh, no sé, no me ha interesado nada. Película en formato cuadrado, como diciendo, cuidado, que estamos haciendo una película importante, que ya no utilizamos el formato panorámico y tal, a que esta es una película de formato cuadrado, ¿eh? Ya, pero es que necesito que además del formato cuadrado me cuentes algo que valga la pena. Y la película se queda muy corta. Se queda muy corta por no decir algo peor. Mal sonido, el montaje está bastante mal y las situaciones que plantea en muchos casos son poco verosímiles o simplemente poco interesantes. Con todo eso, bueno, pues yo recomendaría sin ninguna duda Almas en Pena en Inisherin. Es una buena película. Para los seguidores de Shyamalan, Llaman a la puerta, su nueva película. Y luego para los que quieran ver una película súper atípica y demás, que no la viesen en su momento, pues pueden recuperar todo a la vez en todas partes. Que yo creo que es una película peculiar, cuando menos peculiar. Y si ya quieren ver una película, pues eso, que ni fu ni fa, pero que se puede ver de forma agradable, Los hijos de otros es su película. Pero sobre todo, Almas en Pena en Inisherin, sin ninguna duda.
Pues ahí no lo apuntamos, Juan. Estaba pensando cuando comenzabas y recordaba las películas de la del bosque que yo aún sufro, bueno, aún sufro el engaño que me hizo con esa película. Fue una trampa muy gorda en la película. Sí, porque es que Iba con es lo ganas que de se verla, llama porque, entre otras cosas, el tráiler nos engañó totalmente a los que fuimos a ver esa película. No, no, es así, es así. Pero es que era lo mismo con señales, con esos extraterrestres que venían de un planeta lejano y no eran capaces de abrir una puerta de madera, ¿no? Hombre, yo creo que, por ejemplo, era más interesante el incidente. No sé si la gente se acordará, pero era una historia en donde la gente empezaba como a suicidarse, pasaban cosas ahí un poco raras, y era como una rebelión de los árboles con respecto a los seres humanos, ¿no? Bueno, era una película peculiar porque aunque también volvía a un tema tópico, facilón, de alguna manera te hablaba o hablaba de cuestiones de respetar la naturaleza y cosas así, ¿no? Entonces, esa desde mi punto de vista es más interesante. Pero ya digo, yo si he de quedarme con alguna, me parece más interesante Tiempo, porque además tenía una cierta crítica potente a las farmacéuticas y a las empresas farmacéuticas me refiero, y sobre todo La joven del agua, que no está suficientemente bien valorada por ahí, pero que me parece que tiene un tono poético en algunos momentos. Pues muy bien, Juan. Ahora sí, lo vamos a dejar por aquí y la semana que viene volvemos a hablar nosotros de cine y le recordamos a la audiencia que los jueves, a partir de las 10 de la noche, estáis por aquí, Pablo y tú, con el programa de Clartelera para informarnos más sobre los estrenos. Así que... Ah, pero no, no es de comentarios políticos, eso es el programa. y un poco de cine, comentarios políticos y un poco de cine al final. Al final, si queda tiempo. Si queda tiempo, ya se habla de los estrenos. Muy bien. Juan, lo Venga, dejamos por aquí y la semana que viene volvemos a charlar. Un abrazo. un abrazo. Salut. Lliure directe Radio Clara fins ací, l'espai de cinema que cada setmana realitzem així amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.